se proponen como los que saben cuál es el camino que como varón tenés que seguir, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí por lo menos se me empieza a volver medio sospechoso cuando alguno dice, bueno, yo la tengo clara, yo sé que esto es así, porque que además es tan discurso chabón esto de que yo la tengo re clara, yo sé perfectamente esto es así y esto no es asá. Y es verdad que la machósfera quizás hay algo de esta vuelta a una construcción social más conservadora, más de derecha, que, bueno, volvemos a esta teoría de los dos demonios, ¿no? Como de un lado del otro y esas grietas sociales que se arman. Esto es After Macho, Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, estamos bastante interpelados por este tema el día de hoy. Venimos hablando de la machósfera. La machósfera, la manósfera, como lo quieran llamar, a este lo llamamos ecosistema digital donde se dan consejos a varones, se habla a los varones y muchas veces desde una perspectiva profundamente misógina, machista. Y algo que no hablamos en el capítulo pasado, pero que lo vamos a tratar hoy, es esto de los puntos donde todo ese discurso se toca muy, muy de cerca con las nuevas derechas, ¿no? Con el fascismo. Sí. Y algo que me parece que no está de más decirlo, que lo venimos diciendo, pero que me parece que es algo que nos interpela constantemente, que es el uso de las redes sociales, ¿no? Y que si bien estos discursos existen y existieron desde siempre, hay algo con el uso de las redes sociales y la masificación de estos discursos que está como muy en boca porque es constante, ¿no? Y hay algo del algoritmo que de repente eso estamos hablando acá y seguramente después mi celular me empiece a tirar más contenido sobre que hay que buscarlo nosotros lo estuvimos investigando y buscando con mucha delicadeza porque si no tus redes se llenan de este contenido y es como un loop que no termina nunca. Digo, de repente vos ves algo que te llamó la atención un par de minutos más o un par de segundos más, te quedaste viendo un reel y después no sé, tu Instagram, tu TikTok, tu red social te empieza a mostrar constantemente ese contenido y es algo que arranca como muy a poquito, pero cala, ¿no? Como, aparte si de repente ves un contenido que está diciendo de alguna forma u otra lo que vos sentís, es como, bueno, es por acá entonces. Sí, o que está poniéndole palabras a algo que vos sentís difusamente, sobre todo si es un malestar, y que no sabés muy bien cómo nombrarlo. Ahí me parece que es donde estos discursos pegan fuerte. Y esto que vos decías, son, si querés, discursos en su armado muy básicos. Es la típica situación simplificada donde, bueno, a vos te pasa todas estas penurias, el enemigo está acá. Eso es viejo como el mundo, pero está amplificado. Y además nos invade 24/7. Esto creo que es la diferencia que hace la tecnología hoy con ese discurso. ¿Y quiénes consumen, ¿no? Ese contenido que habíamos hablado por ahí? Nosotros entrevistamos o pedimos que se cuenta, que se rumorea, que ahora lo vamos a tomar a un segmento de varones que va entre los 20 y los 30, pero como las redes sociales son muy amplias, es como, bueno, ¿a quién le llega esa información? Esto lo decimos, lo venimos diciendo en otros capítulos. ¿Y qué hago con esa información que me llega? ¿Tengo la habilidad crítica para poder decir, che, esto no da, no va, y seguir de largo? ¿O me capta tanto la atención que me quedo ahí mirando sin poder hacer esa crítica respecto del contenido? Porque no es tan fácil aparte, ¿no? Como a veces estoy mirando y escucho más o menos, como... Nada, me parece como interesante también poder pensarlo de esa forma. ¿Qué se cuenta que se rumorea? Le preguntamos si conocen algún influencer en internet, si siguen algún influencer, y si conocen a alguien, algún varón que le dé consejos a otros varones. Luquitas Rodríguez, sobre todo en el programa que tiene con un par de influencers más. Algunas veces veo los videos de la programación de Gelatina, de vez en cuando Blender, Rebord, y que den consejos a varones. No, si bien algunas veces tienen alguna columna en particular, no, en líneas generales no veo
y tampoco conozco el término machósfera. Otra vez, el punto a veces no es tanto cuál es el tópico, la temática que ese influencer aborda. Puede ser fútbol, puede ser cocina, puede ser un comediante. El punto tiene que ver con si su contenido se dirige particularmente a los varones, si intenta dar una explicación del malestar de los varones por la precarización de la vida, y si esa explicación empieza a irse para el lado misógino. Ahí es donde estamos en un problema, yo diría. Sí, porque aparte por ahí yo estoy siguiendo a alguien que me genera interés su contenido por otra cosa y por ahí todo su contenido no es ese, pero de repente empieza a tirar ciertas cosas, ciertos comentarios y bueno, eso va calando, digo yo, va quedando adentro, ¿no? Sí, De las sí. personas. Fíjate que no estuvo muy nombrado últimamente, pero ya desde hace 10 años hay un psicólogo canadiense que es Jordan Peterson, Ujú, que es un tipo muy formado, es un tipo que argumenta muy sofisticadamente y es alguien que baja línea, pero bien antifeminista, ujú, y también fue en su momento alguien con muchísimos seguidores, ¿no? Y sí. tiene sus réplicas locales, porque la Mm, otra cuestión es, el capítulo anterior hablábamos de los documentales y de influencers que quizá acá no son conocidos, y que sí mueven a millones en el hemisferio norte o en África en el caso de Andrew Kibe. Pero acá también hay como ¿cómo diría? Me sale lo berreta, como la copia berreta, pero en esto que no salga. el Com plagio. Sí, acá también hay influencers que siguen esas líneas, Sí. quizá no con tantos seguidores, no con tanta monetización Ujú, como estos rockstars de la machósfera, pero sí, y no son solo varones ujú, aquí. Hay un estudio, pero no sé si vamos ya a eso, al estudio de los sí, compañeros del CONICET. ujú, Hay un trabajo de 3 investigadores e investigadora del CONICET, Morcillo, Martinovsky y De Stefano, ujú, que trabajan sobre influencers antifeministas, con discurso antifeminista, y son de Argentina, ¿no? ujú. 6 influencers de Argentina que tienen un marcado discurso antifeminista, donde ellos no trabajan la idea de la machósfera, pero sí esto de influencers que argumentan contra el feminismo, que van directamente hacia ahí, ubicando al feminismo como el gran enemigo y el gran culpable de todos los males que hoy vivimos en el mundo y particularmente Me en la suena, Argentina. me suena tipo a María Magdalena, estamos hablando de repente, ¿no? Como la culpable de todo, ¿no? La Las idea de la mujeres, mujer como culpable es una idea que se puede rastrear en y es. todos los momentos de la historia. Sí, particularmente, no sé, San Agustín o alguno de estos San filósofos Agustín, de la teología católica diciendo total. la mujer es instrumento del demonio, ¿no? Cosas Sí, por el sí, sí. Bueno, estilo. la pobre Eva, desterrada Pensé que de- hablabas de Evita, también, No, también, Santa Evita. pero eso es otra Eva, ¿no? Pero Claro, bueno, sí, pero desterrada también sí, demonizada. demonizada. Bueno, toda mujer, creo yo, en nuestra cultura que ocupa un lugar de autoridad, de poder, desde una mirada más empoderada, que genere cambio, va a ser mirada desde ese lugar, porque lógicamente está el otro lado siente que se lo está atacando, ¿no? De alguna Ujú. forma y que, bueno, sí, hay que ir contra ese enemigo, ¿no? Como esto que decías vos hace un momento. Si yo logro identificar quién es la responsable, si es la mejor responsable de mis males, bueno, voy ahí, directo. Y cómo la machósfera ubica claramente esto que siempre decimos, que el enojo, la ira, son afectos muy a la mano Ujú, para los varones, para las mujeres también, por supuesto, pero particularmente los varones tenemos
todo un aprendizaje, toda una enseñanza, toda una crianza vinculada a que eso eventualmente está bien, y cómo eso lo capitalizan, ¿no? Sí. Frente a las angustias, bueno, hablábamos del suicidio en varones y tantas otras cosas tremendas que pasa. Cómo la explicación rápidamente es, bueno, ellas tienen la culpa y establecer esto de la rivalidad, ¿no? Ellas quieren quitarnos el lugar a nosotros, ¿no? Y donde, otra vez, una vez hablábamos en uno de los capítulos, el feminismo no es la otra cara del machismo, ¿no? Entonces, el feminismo no es la otra cara de la machósfera. La machósfera insiste en volver a una masculinidad supuestamente tradicional, donde el hombre manda como debe ser, mientras que el feminismo no dice que las mujeres manden. Y esto No, es sí. el gran equívoco que muchas de estas personas saben que es así, pero a propósito lo utilizan. Y otras personas a veces caen en esto un poco ingenuamente, un poco sin haber podido profundizar en de qué se trata el feminismo, la ideología de género, iba a decir, mira, Ah, mirá, caíste. caí, o la perspectiva de género. Y entonces les hace sentido esto. Ah, claro, es una suerte de Boca River, Sí. ¿no? Y entonces ellas ahora quieren dominarnos a nosotros. Ese es el Sí, argumento fácil. y también como orientado a una mirada de una mirada política, pero política partidista, ¿no? Esto que decíamos, bueno, sobre quiénes recae esto, por lo general es como la izquierda o los peronistas, o como en Argentina particularmente, Sí. porque sucede en otras partes del mundo, pero sobre esas miradas más cae ahí como esos son los responsables, ¿no? Y ahí siento que se tergiversa muchísimo la información y los discursos, porque de repente es como, bueno, los movimientos feministas son todos de izquierda. En realidad estamos hablando de una mirada política de derechos y no una mirada política partidista. Después veremos quiénes están más a favor o en contra de esas miradas, pero la realidad es que no tiene que ver con una mirada política partidista. Si te gusta nuestro contenido, danos like. Y como no solo de likes vive un podcast, también suscríbete, Y no te olvides de compartir. compartí. Y es verdad que la machósfera quizás hay algo de esta vuelta a una construcción social más conservadora, más de derecha, que, bueno, volvemos a esta teoría de los dos demonios, ¿no? Como de un lado del otro, y esas grietas sociales que se arman. Tremendo. Y podríamos hacer alguna vez un capítulo sobre esos feminismos que surgen y que no tienen nada que ver ni con izquierdas, ni con reivindicaciones de derechos, sino con cosas más raras como el ciberfeminismo y cosas más actuales que vos decís, ah, ok, ya le encontraron una vuelta de tuerca que no sé de qué hablan, pero hablan de que ya el patriarcado fue, ¿no? Desde una posición supuestamente feminista y avalando esta posición posthumanista donde, bueno, la especie humana es un desastre, ya seremos superados por algo mayor y listo, todas estas discusiones son viejas. Bueno, si es necesario que hablemos de eso, nos dejan en comentarios. El artículo este que vos nombrabas, a mí me gusta. El nombre es Los Iracundos, ¿no? ¿Y esto por qué de esa manera? Porque se apela permanentemente a la ira, ¿no? Esto que decía yo de echarle leña al fuego, ¿no? Se capta perfectamente, estos influencers captan perfectamente descontentos, frustraciones, miedos, y saben perfectamente que la ira está muy a mano cuando aparecen todas esas situaciones y afectos. Entonces, instigan de algún modo, algunos de un modo más abierto, otros de un modo un poquito más sutil, pero instigan a el odio, la ira, ¿no? Y entonces arman comunidades de iracundos, de alguna manera. Sí, y hay como en estas comunidades hay rituales de iniciación también, y pensaba un poco en cómo llega ese mensaje del otro lado y qué efecto tienen esos varones que reciben ese mensaje. Sobre todo en el vínculo con las mujeres, ¿no? Como sos la culpable de, me dejó, bueno, hablamos en algún capítulo de los incels,
como es la responsabilidad de ellas que yo no tenga relaciones sexuales, o es tu responsabilidad porque vos me dejaste, como hay como toda una cuestión ahí vinculada a la virilidad que también se traduce finalmente en mi respuesta desde el enojo, desde la violencia, desde la ira. Pero también, ¿sabes qué pensaba? En esos otros influencers, no sé si estoy como yéndome por las ramas, pero en esos otros influencers que tiran mensajes más de comunidades de varones que se juntan a abrazar la masculinidad, a abrazarse, a hablar de lo que sienten, de lo que les pasa, que no veo que esté para nada mal, pero también desde un lugar como de victimización de la masculinidad. Es como la sociedad te dejó. Una vez vi uno, creo que lo nombramos, que decía como, cómo yo viví el parto, nadie me preguntó cómo yo estaba viviendo el parto de mi hija, tipo, no amigo, porque vos no estabas poniendo el cuerpo. Pero bueno, esta suerte como de abracémonos, abracemos la masculinidad desde la vulnerabilidad, pero hay como un mensaje ahí también de pobrecitos los varones. Sí, son aquellos que invitan a que nos abracemos y sanemos nuestra masculinidad herida, ¿no? Que está bien, es como una jipeada de alguna manera, que en principio pareciera no hacer mal a nadie, o al contrario, quizá le hace bien a alguno. Sí, como los cambios de hábitos que proponen muchos de estos Sí. varones influencers Tenés que hacer ejercicio, tenés que alimentarte bien, no te drogues. Bueno, está Eso no me bueno. parece mal, No, en como principio mensaje no está inicial. mal, pero me parece que otra vez ahí el documental de la BBC capta bien esto al titularlo Mesías. Mm. Se proponen como los que saben cuál es el camino que como varón tenés que seguir, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ahí es donde a mí por lo menos se me empieza a volver medio sospechoso cuando alguno dice, bueno, yo la tengo clara, yo sé que esto es así, porque que además es tan discurso chabón esto de que yo la tengo re clara, yo sé Mm. perfectamente, esto es así y esto no es asá. Ujú. Pero bueno, hay que ver qué derivas tienen estos, Mm. porque por eso el capítulo pasado hablábamos de cómo hubo momentos en que había grupos de varones que surgieron para cuestionar la masculinidad y muy pronto se derivaron en otra cosa, que era los derechos de los hombres. Ujú. ¿Y por qué ellas tienen más derechos que nosotros? Ujú. Y claro, y Sí. nuestros sentimientos en relación al parto, a mí también me pasaron cosas en el parto. No, que Como le que- den un puesto por sus aptitudes y no por ser mujer, ¿no? Como eso también lo escuchamos Voy a bastante. decir algo que a algunos puede no gustarle, pero ¿viste cuando las parejas heterosexuales hablan de estamos embarazados? Mm. Y vos decís, bueno, no sé si los dos están embarazados, ponele, es un modo de decirlo, pero bueno, qué sé yo. Bueno, quizás podemos verlo del lado del compartir cosas, Sí, pero bueno, sí, la que pone el cuerpo es ella. y Sí, sí. sí, y no es lo mismo. No es, supongo, no sé, yo no soy un cuerpo gestante, Mm. nunca, pero supongo que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero Y otra está vez, bien, digo, también ubicarse en otro lugar, digo, cuál sí, es el otro lugar que tiene un lugar de diferencia de que diferencia muy importante también, que lo hemos hablado acá en un capítulo de nuestra primera temporada respecto de las paternidades, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, que está muy bueno. Respecto de, bueno, ¿cuál es el rol del varón en esos lugares también, no? Que es un rol distinto, no tiene por qué ser igual. discursos sobre la masculinidad hay infinidad y desde muchos lugares. Algo que siempre decimos es que creo que el punto de inflexión es si entendés la masculinidad como un hecho natural, biológico, hormonal o incluso como un orden querido por Dios, o si desde otro lado entendés la masculinidad igual que la feminidad como una construcción cultural que va cambiando, que está muy vinculada a las formas de producción de una época, al capitalismo en esta época o al postcapitalismo Ujú. o como se llame este quilombo en el que estamos, y como que está muy entrelazado con eso. Eso es como un parteaguas. Lo entendemos como algo natural y que entonces los cuerpos con pene son masculinos y los otros son otra cosa, o entendemos que la masculinidad es una posición. Eso es otra cosa. Ujú. Bueno, y me parece que eso es un poco lo que intentamos transmitir acá. No para
siempre decimos esto, ¿no? Como no para tirar por tierra un montón de cuestiones ni ponernos en contra de todo esto, sino para poder construir una mirada crítica y una versión crítica respecto de lo que consumimos, respecto de los discursos que escuchamos hoy en día y que están constantemente en boca, y poder hablar respecto de estas cosas. Antes decía que muchas veces son discursos dirigidos a varones que no tienen en principio nada objetable. Luego hay un borde ya donde se van a la misoginia, y también muchos de estos influencers y muchos de estos discursos empiezan a ser directamente discursos de odio, que promueven directamente algo de la ira, como marcan estos documentos de los investigadores de CONICET, o también lo destacan en los documentales como ¿no? el de Los Mesías de la Machosfera, cómo directamente promueven algo en contra de, ubicando ahí un enemigo desde una perspectiva absolutamente autoritaria, y cómo muchos de estos personajes, influencers, tienen vínculos con personajes de la extrema derecha y de la política más recalcitrantemente fascista, ¿no? Entonces, este es otra de las derivas que me parece importante tener en cuenta. Y no digo más nada, esto es lo último que digo, pero como siempre acá decimos, la invitación es a pensarlo. Sí. Tampoco es que tenemos nosotros la posta de qué es esto. Simplemente estamos tratando de analizar un fenómeno actual que quizá en la Argentina o en Sudamérica no está tan desarrollado, pero esto viene desde hace ya por lo menos 20 años estudiándose en distintos lugares, y que va llegando, Sí. va llegando. Con distintas aristas, con distintas formas, y me parece que es un poco esto de pensar cuáles son las narrativas que se les ofrecen a los varones hoy en día, y cuáles son a estos varones que quizás aparecen como más desorientados, precarizados, frustrados, en una época en la que atravesamos desde una crisis muy, muy fuerte. Tal cual. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.